Continuamos hablando con César Vidal, siempre agudo, inteligente, provocativo de alguna manera, y eso es interesante, ¿no? A mí me aburre un poco caminar siempre por los mismos trillos porque es como el ajedrez predeterminado, Sí. ¿no? Pero te escuché hablar de la Agenda 2030, no entendí bien, ¿qué es eso? Vamos a ver, la Agenda 2030 es la forma que la agenda globalista ha tomado en Naciones Unidas y que tiene unos objetivos que suscribe, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que se va a reunir en enero y va a iniciar lo que ha llamado el gran reseteo de la economía. Es decir, gente que no ha sido elegida por nadie, que no representa a ninguna nación, que son grandes intereses, de pronto han decidido que nos van a resetear la economía a todos. ¿Esto qué significa de cara a Estados Unidos? Y hablando de las elecciones presidenciales, esto significa que si efectivamente Trump tiene un segundo mandato, van a tener enfrente a Donald Trump, porque Donald Trump dejó muy claro en un discurso histórico que el gran enfrentamiento actual es entre patriotas y globalistas, y él no va a aceptar una agenda globalista que, entre otros objetivos confesos, o sea, esto no es una especulación, lo han dicho explícitamente, tiene que para el año 2030 Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Hay un vídeo que yo he reproducido en mi página, en cesarvidal.com, del Foro de Davos, además, o sea, es de ellos Foro mismos. de Davos? El Foro de Davos es el Foro Económico Mundial, se le suele llamar el Foro de Davos porque... ¿No tiene nada que ver con el Foro de Sao Paulo? No, no tiene nada que ver, pero un hay foro una de afinidad carácter ideológica, económico. No en el sentido de que, bueno, es la El gran Foro de Sao banca. Paulo es más guerrillero, vamos a ver. El Foro de Sao Paulo es un intento de reconstruir la izquierda después del desastre de la Unión Soviética, el desplome de la Unión Soviética, etc. El Foro de Davos es un intento de marcar la economía y la sociedad en todo el mundo. Y si, por ejemplo... ¿No suena a una teoría conspiracionista eso? No, insisto en este vídeo. Ellos han emitido un vídeo que dura apenas 2 horas, insisto, en mi página web, en cesarvidal.com, se puede encontrar, en el que dicen lo que va a ser el mundo en el 2030. La primera afirmación es muy clara: no tendrás nada y serás feliz. Es decir, se acabó la propiedad privada. You'll own nothing and you'll be happy. Es la frase literal en inglés. No tendrás nada y serás feliz. El primer aspecto hacia el que vamos es esa supresión de la propiedad privada para la mayoría. Otro de los aspectos, no recuerdo ahora si es el tercero o el cuarto, es que Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. ¿Y cuál va a ser la primera? Se supone que va a ser un conjunto de países, pero ¿China? no lo expresa teóricamente, pero en cualquiera de los casos lo que es el objetivo es que Estados Unidos deje de serlo. Yo tengo que hacerte caso porque cuando no había empezado la pandemia, aquí teníamos una discusión y tú dijiste el verdadero peligro para Estados Unidos es China. Y Es que no tengo ninguna duda. Se ha cumplido de una manera vamos a ver, terrible, ¿no? eso es algo que yo llevo diciendo hace más de 20 años y después de visitar... No es Rusia, es China. No, y después de visitar muchas veces China, que tú sabes que en el último lustro yo he viajado mucho a China, es que no me ha quedado la menor duda, pero evidentemente el Foro de Davos tiene ese objetivo. Luego cuenta otras cosas. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a lograr que Estados Unidos deje de ser la primera potencia Bueno, lo económica podemos del lograr mundo? de varias formas. Tiene que ser desde dentro. Y esto, bueno, claro, pero en este sentido Trump también es muy claro. Hace 2 semanas, en una reunión del G20, Donald Trump decía que él no iba a regresar al Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París realmente lo que pretendía no es que viviéramos en un mundo limpio de contaminación, sino que lo que pretendía era hundir económicamente a los Estados Unidos. Y la prueba de eso, que es de sentido común, es que Estados Unidos se obligaba a una serie de condiciones a las que no se obligaba ni China ni India. ¿Cuál es el sentido de que en un acuerdo que es internacional y se supone que todos tendríamos que someternos a las mismas condiciones, las condiciones para la economía americana sean mucho más duras y mucho más severas que para China, que contamina muchísimo más, o para India, que también contamina muchísimo? Y evidentemente ese es uno de los objetivos. Y yo creo que ahí Trump, no sé si por él mismo o por sus asesores, pero da absolutamente en la diana. Si nosotros entramos dentro de esa agenda globalista, dentro de esa agenda 2030, vamos a avanzar hacia formas socialistas y Estados Unidos va a perder su papel hegemónico. Yo me imagino que en La Habana o en Caracas o en Teherán estarán encantados. Pero lo que puede suceder en este planeta, si Estados Unidos pierde su papel hegemónico, es algo que, bueno, puede provocarnos las peores pesadillas. El ataque, disculpa la interrupción, a la empresa que se hace aquí, y lo notas a través del tema de la discusión sobre los impuestos, ¿no? De que
como si la prioridad fuera que el Estado recaudara más dinero y no que la empresa creciera y generara trabajo limpio, para no decir trabajo falso, hecho a través de infraestructura, etcétera, etcétera. Ese ataque a la empresa a mí me parece muy ideológico, ¿no? Bueno, pero es que estamos en esa situación. Vamos a ver, nosotros vamos avanzando en Estados Unidos hacia direcciones que coinciden con esa Agenda 2030 y que finalmente implican otra forma de socialismo. Es decir, seguramente no vamos a ver banderas rojas, salvo de manera excepcional, o la hoz y el martillo inicialmente. Bernie Sanders parece incluso un abuelito bondadoso si lo comparas con Fidel Castro, con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro, pero efectivamente las metas son esas. Ahora, esas metas se van a implementar en caso de que Biden llegue a la Casa Blanca. Biden dijo durante la campaña electoral, no yo, no otros analistas. Él dijo que la primera cosa que iba a hacer en el momento en el que él entrara en el despacho Oval era que Estados Unidos regresara al Acuerdo de París. Bueno, ese Acuerdo de París implica una coz sobre la economía de este país verdaderamente pavorosa y un daño para algunos estados, como puede ser el caso de Texas, como puede ser Pensilvania, estados que están muy vinculados a la producción de petróleo, verdaderamente apocalíptico. Y esa es una realidad. Y, insisto, esto no es mi interpretación particular. Cualquiera que vea ese foro, vea ese anuncio, ese vídeo, es 1 minuto y medio nada más de vídeo, diciendo lo que va a ser el mundo en el año 2030, tiene una realidad totalmente socialista. Felices sin nada, ¿no? Como en Cuba, son felices sin nada. Exactamente, no van a tener nada, van a ser muy felices y una de las medidas va a ser que efectivamente Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Los que estudiamos en las escuelas marxistas de Cuba, nos maleducaron en ellas, recordamos cuando ellos definían a nosotros como niños en este adoctrinamiento qué era el socialismo, que era el camino hacia la fase superior, que era el comunismo, era los medios de producción en manos del Estado. A veces decían del pueblo para aflojar, ¿no? Y entonces aquí hay una discusión sobre... Yo creo que han cambiado la estrategia. Se han dado cuenta que no necesitan tener en sus manos los medios de producción, si pueden expoliarlos a través de los impuestos, a través de un montón de regulaciones, de un montón de compromisos éticos, llámese ambientales, sociales, etcétera, y no tener un techo a la deuda. ¿Tú crees que se aventuren así, se tiren por ese barranco? Bueno, yo creo que va a haber una política de dificultar cada vez más la vida de las clases medias. Es decir, esto para mí es muy obvio y las clases medias pues va desde el señor que está en el supermercado trabajando a lo que pueden ser profesionales, como puede ser un médico, un arquitecto, un abogado, etcétera, con la diferencia que hay, pero estamos hablando de clases medias. Las clases medias van a tener una presión impositiva cada vez mayor y va a haber un empobrecimiento y esto en Europa, en algunos países, ya es un proceso tremendamente avanzado. Y lo que vamos a ver, por otro lado, es cómo esas clases medias, con sus impuestos, van a mantener grandes programas públicos que no van a servir de nada, salvo para gastar el dinero y crear clientelas electorales. Y, por ejemplo, el Green New Deal no es nada más que un gigantesco programa para expoliar y saquear a las clases medias a través de los impuestos y crear inmensas clientelas electorales que te mantengan en el poder. Y esto no es algo nuevo, no lo va a inventar Biden ni el Partido Demócrata. Esto tiene precedentes en otros países. Y aquí también, Roosevelt, cuando uno entra, hay quien se molesta, hay una profesora de Georgetown University que se tomó el trabajo de llamar a la dirección del canal porque yo había insinuado el socialismo en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, Roosevelt consiguió retrasar la salida de la Gran Depresión, en contra de lo que piensa la gente, que es que el New Deal nos sacó de la Gran Depresión. No estoy tan solo en ese argumento, pero esa es una cuestión que ahora mismo, en términos económicos, no se puede discutir. O sea, hoy en día no existe la menor duda, está más que documentado, que Estados Unidos hubiera salido antes de la Gran Depresión sin la política intervencionista del New Deal y al final consiguió salir de la Gran Depresión por la Segunda Guerra Mundial. Aquí apoyamos a la empresa, por lo tanto vamos a comerciales. Muy bien. Si no, no cobramos. Ya volvemos.